último minuto en materia internacional. En Argentina, imágenes de el despiste y un incendio de un avión privado en el aeropuerto de San Fernando, en Argentina. Es un Challenger 300 que regresaba de un viaje a Punta del Este con los pilotos a bordo. Se despistó cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de San Fernando y se prendió fuego, además, después de impactar en una zona de viviendas. Han informado los testigos a algunos medios trasandinos. Es una nave relativamente pequeña, pero es un Challenger 300. Ese es el modelo, matrícula patente LB-GOK, perteneciente a la familia de Jorge Brito, que es el dueño del banco Macro, además presidente de River Plate, que volvía a Buenos Aires luego de realizar un viaje a Punta del Este. En el momento del accidente estaban el piloto y el copiloto a bordo. Claro, el tema ahí, mira, más complejo, que esto cae muy cerca de viviendas. Sí. Y por eso es que provoca daños en viviendas cercanas, según la información preliminar. Estamos viendo ahí también las imágenes y por lo tanto se desconoce hasta el momento el número de heridos o de fallecidos. Claro, la imagen es impresionante, la que veíamos allí, porque la punta del avión queda precisamente chocando con el muro perimetral de una casa. Es así de sencillo el choque, en el sentido de poder saber que finalmente se sobrepasa del rango de la pista y termina en la calle y luego frente a esas casas, provocando ese incendio. Gravísima la situación que se registra a esta hora allí en Argentina. Algunas fuentes aeronáuticas dicen el avión entró pasado a la pista, ven, eso es lo que les comentaba, y por alguna circunstancia no pudo frenar. Terminó despistándose e impactando con viviendas que están al lado del aeropuerto, es lo que han dicho algunos medios. Es un avión de tamaño mid-size, dice, un avión mediano fabricado por la compañía Bombardier Aerospace y puede alcanzar una velocidad de 870 kilómetros por hora. Es muy rápido de todas formas, gracias a sus motores gemelos. La altura de la cabina es de 1,85 m y un ancho de 2,18 m. Su desarrollo comenzó a fines de la década de los 90. Es lo que está ocurriendo en este aeropuerto de San Fernando, mientras las informaciones todavía siguen desarrollándose de manera bastante rápida, en un incidente que al menos en lo personal me recuerda lo que ocurrió hace algunos años en Aeroparque, en este aeropuerto que hay inserto en la mitad de Buenos Aires. Ese es el punto, ¿no? Y cuando un avión, también ocurre lo mismo, pero iba despegando, un avión con bastante más pasajeros, un avión comercial, iba despegando, se pasa de la pista, impacta la reja, pasa la carretera, choca unas casetas de paraderos de buses, incluso allí impacta a algunas personas. Hay varios muertos que quedaron en ese accidente, claro, en ese lugar. Que ese es el problema cuando estos aeropuertos están rodeados de viviendas, de casas, que probablemente no sé cómo será en este caso, pero en muchos de ellos las casas se instalan posteriormente a que se haya construido el aeropuerto. Y entiendo acá entonces, Carlos, que lo que ocurre es que intenta aterrizar y es ahí cuando se sale de la pista y termina impactando, chocando contra estas viviendas. Así es, y la imagen es reveladora de la fotografía, al menos, de cómo la punta del avión, ustedes lo ven, ahí está. Eso es lo que vemos en medio, detrás la estela del incendio. Y el avión queda posado, empujando en la reja perimetral de esa casa. Es una casa, es un barrio residencial allí en San Fernando, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Allí queda este aeropuerto, pero la verdad es que es bastante impresionante lo que está ocurriendo allí en ese lugar, todavía con el trabajo de los bomberos. Aparentemente es una casa la que se incendia prácticamente por completo, que suponemos que es la casa que ustedes veían allí en la fotografía. Este es un avión que, reiteramos, provenía de Punta del Este, desde Uruguay. Hay algunos medios que ya hablan de 2 pilotos y 4 pasajeros adentro de la aeronave. Esto está en pleno desarrollo, por lo tanto no tenemos certeza de poder corroborarlo de manera independiente a esta hora, pero ya son varios los medios que están mencionando esa cantidad de ocupantes de la aeronave. El diario argentino dice al menos 2 tripulantes los que tendría este avión, pero tampoco da ahí la información totalmente confirmada. Serían al menos 2 tripulantes y hay que ver también qué es lo que ocurre con quienes estaban en esta vivienda, en esta casa con la cual termina chocando. Claro, el diario La Nación
sí también certifica que en el avión solo iban el piloto y el copiloto, digamos. Eso es lo que dice el diario La Nación. Claro, claro. Los tripulantes habían trasladado a algunos pasajeros que habían arrendado esta aeronave para viajar a Uruguay. Es el Probablemente punto. por eso es que se menciona también en otros medios. Sí, que podrían ser más, pero no está. Sí, como tú dices, otros hablan de que aquí directamente iban 4 pasajeros, aparte de piloto y copiloto, pero nada de eso está confirmado, tampoco qué es lo que ocurrió con quienes estaban al interior de esta vivienda, porque el avión en el momento en que se produce este incidente termina chocando contra esa casa y por supuesto se está a la espera de conocer más antecedentes. Lo que está ocurriendo hasta ahora es que están trabajando ahí los equipos de emergencia, bomberos, la policía, todos ellos en el sector, intentando primero contener la emergencia y luego seguramente ya van a entregar algún punto de prensa o información oficial sobre lo que ha pasado en ese lugar. También ahí se puede apreciar los vecinos consternados por lo que pasó. Claro, porque además seguramente en ese instante no sabían qué podía estar pasando con sus vecinos, ¿no? Con los residentes de aquella casa donde termina su recorrido este avión Challenger 300 que, reiteremos, aterrizó y no pudo frenar. Eso es lo que indican. Ahí estamos viendo algunas imágenes ya un tanto posteriores, hace algunos segundos nada más, que han sido registradas también y publicadas en diversas redes sociales por algunos vecinos de ahí de la localidad de San Fernando en Argentina y que muestran cómo el trabajo de bomberos iba haciendo que se extinguieran las llamas al interior de la casa y de la aeronave, pero todavía con la misión de rescatar eventualmente a los ocupantes de este avión que despistó y chocó desde el aeropuerto de San Fernando, sobrepasa la pista, la reja perimetral del aeródromo y termina allí en un barrio residencial, en casas que se ven de distinta naturaleza. Hay unas casas de 2 pisos, pero también se ve que es una reja, una casa con reja y de 1 piso aparentemente, la que finalmente se incendia, pero todavía esto es muy preliminar. Reiteramos entonces lo que está ocurriendo allí en Argentina, en el aeropuerto de San Fernando, uno de los aeropuertos de la provincia de Buenos Aires. No es el más importante porque finalmente solo abastece a vuelos comerciales y también de naturaleza de rescate y otros al interior de la provincia, pero no es de los más grandes de esta provincia gigantesca que es la provincia de Buenos Aires, allí que abarca en territorio una altura de tres regiones nuestras. Imagen de Telefe en vivo en este instante. Ahí está la cámara que muestra el instante mismo. Sí. Se ve de hecho como el avión derrapa, no pasa de largo y luego impacta a esta casa. La verdad es que no sabemos si esa imagen está ralentada o no, porque estamos viendo directo de la imagen de Telefe. Claro. Porque si no está ralentada, claro, alcanza a frenar aparentemente. Porque estaba aterrizando y es ahí donde algo ocurre y que finalmente provoca esta falla y sigue avanzando. Y aquí las viviendas están muy cerca de este aeropuerto y eso termina incidiendo en que el accidente sea mucho más grave porque choca contra esas casas, ¿no? Claro, ese es un efecto colateral. A ver, tenemos ambiente de la transmisión en vivo de Telefe, revisamos. Y con el envión y con la fuerza que viene termina rompiendo 2 alambrados y metiéndose ahí o pegando medio de costado en las propiedades que están en la zona, ¿no? Tratando de apuntarle a la calle y no a las casas. El aterrizaje, digo, se realiza. Claro, no lo puede detener, pero no es que viene planeando y choca. No. Es más eso. Es una vez que toca un problema tierra. En pista. Claro. No sabemos qué tipo de problema. A mí me problema. dicen el problema del freno, ¿no? Lógicamente, pero bueno, habrá que ver. Fue la primera versión que circuló. Y me hablan de mucha experiencia en el piloto. De un hombre de mucha experiencia, no un joven con pocas horas. No. Y queda recostado hacia la derecha, encima de la vereda en la entrada de una vivienda. Casa, claro. Sí, cambia absolutamente, digamos, el concepto de lo ocurrido, porque queda claro con este video que ya está... No está carreteando y no logra. Sí, o sea, carretea. Cuando tocó pista, carretea y es donde va disminuyendo la velocidad, va ahí frenando. Ya se ve la explosión al fondo de Marcos, bueno, ¿no? acá no pasa eso, lamentablemente. Pero no es que se estrella en el aterrizaje, en una mala maniobra. Un dato que me aportaban, bueno, está en el plan de vuelo, estoy tratando de bajarlo con producción, le agradezco a Agostina, me está facilitando la información. Me decían que este avión en particular, bueno, vamos con Fer, que es prioridad en el lugar, y después sigo. Fer, Chiche. ¿Qué fue exactamente lo que sintió? A ver, ¿qué fue lo que sintió? Es un vecino que estaba a pocos metros del lugar derecho. ¿Qué fue lo que sintió exactamente, señor? ¿Lo vemos venir de allí? La verdad no te puedo decir, yo tengo cámara, después lo puedo chequear, estamos almorzando.
pero la verdad, el impacto que hubo fue tremendo, así que de repente salimos afuera, el fuego nos impactó, así que salimos todos corriendo, así bueno, agarramos lo que pudimos, los perros, todos y... ¿Cómo se compone su familia? Somos 3 nenas y mi pareja. Vemos un auto incendiándose, ¿había gente, tiene idea? En ese auto que está ahí a pocos metros. Por suerte no pasó nada, por suerte también. Y vio inmediatamente, ¿usted escuchó que el avión venía con una dificultad o fue de golpe? ¿Escuchó algo antes? Un viento muy fuerte y de repente el trueno que hubo, el golpe nada más, así que y el fuego. Salimos a ver y ya hubo fuego. ¿Cuántas explosiones escuchó usted? Una sola. Una fuerte. Sí. Bueno, dice, hoy viví de nuevo. Exactamente. Lo mejor, señor. Recupérese. Bueno. La gente que sale de allí se acerca y, por supuesto, lógicamente, está muy... Testimonio de algunos vecinos al noticiario de mediodía, Telefe Noticias, nuestros compañeros que están registrando lo que está ocurriendo allí en este accidente que ocurrió pasada la 1 de la tarde en el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Sí, 2 de la tarde con 30 minutos, la verdad que están pasando muchas cosas a esta hora. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso les vamos a estar contando más sobre esta y otras informaciones. Regresamos con esta información de último minuto, un accidente que se ha registrado en un aeropuerto en Argentina, por eso estamos junto a Carlos Grech para actualizar esta información. Carlos. Este es el avión accidentado, el Challenger 300, es un avión que recibe por lo menos 10 a 12 ocupantes, podrían ser, es la foto de este modelo. Uno de estos aviones fue el que impactó finalmente contra una casa en el aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires. Aquí iban a bordo el piloto y el copiloto. Esta aeronave pertenecía al presidente del club River Plate, Jorge Britos. Habrían ido a Punta del Este a dejar a la mamá de Jorge Brito y luego se devolvía solo el piloto y el copiloto, que finalmente son los que fallecen ya, de acuerdo a lo que han indicado las autoridades. Ha muerto el piloto y el copiloto de la aeronave. En este aeropuerto, que quiero rectificar también la información respecto de la ubicación y del uso que se le hace. En rigor sí es un aeropuerto internacional, porque ya entendemos que además venía desde Punta del Este la aeronave, es un aeropuerto que queda en una localidad que se llama San Fernando, que queda al sur de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. O sea, no es tan lejos de la misma capital, digamos. Tigre, ahí donde está el Parque de la Costa, donde hay distintos balnearios. Allí un poquito más al sur, allí está San Fernando y allí está el aeródromo donde finalmente ocurre este accidente que se registró pasada la 1 de la tarde allí en Buenos Aires. Este avión se estrella contra unas viviendas, como hemos estado revisando las imágenes. ¿Se sabe algo más, Carlos, sobre eventuales heridos, personas que se hayan visto afectadas, que hayan estado al interior de estas casas? La verdad es que por ahora hay algunos medios que hablan de personas atrapadas, que serían eventualmente algunos ocupantes de la casa, pero por ahora esa información todavía es muy preliminar. Este es un viaje que dura 34 minutos desde Punta del Este, no es muy largo. Inició a las 12:45, a esa hora está registrado el despegue desde el aeropuerto en Punta del Este y el impacto se registra, según las autoridades aeronáuticas de Buenos Aires, a las 13:19, 1 de la tarde con 19 minutos en Buenos Aires. Y claro, aquí todavía no se sabe específicamente si se trata de un error humano o un desperfecto técnico de la aeronave. Habían algunos medios que hablaban con expertos aeronáuticos y que indicaban que estos son aviones relativamente modernos, son aviones privados, bueno, ya sabemos, propiedad de un alto dirigente del fútbol, un empresario, por lo tanto, una persona que tenía los medios para comprar este avión muy moderno y que por lo tanto estaba en buenas condiciones, de acuerdo a lo que se indica preliminarmente. Claro, todavía no hay mayores detalles sobre qué puede haber provocado este accidente. Sabemos que aquí las hipótesis son varias, desde alguna falla humana, a algún problema técnico, a temas meteorológicos, todo eso está en investigación, porque lo que está ocurriendo a esta hora es que se está primero conteniendo la emergencia. Hay relatos de testigos que inmediatamente se empezó a evacuar a los vecinos que viven cerca de la zona, intentar apagar el fuego, el temor de que se propagara esas llamas hacia las viviendas vecinas, también poder dar algún tipo de ayuda a los vecinos o eventualmente a los tripulantes de este avión. Esa es a esta hora la prioridad en esta emergencia y luego ya seguramente, Carlos, irán a dar más detalles sobre qué es lo que pudo haber provocado un accidente de estas características. Claro, y mientras tanto los medios ya replican también la información respecto de que el incendio ya estaría al menos controlado en la casa donde se registra
registra el impacto de la aeronave con esta vivienda y ya las autoridades entonces, reiteramos, están confirmando la muerte del piloto y el copiloto en este vuelo en que se desplazaba primero la madre de Jorge Brito, el dueño del avión, el empresario presidente de River Plate. La dejan allá poco antes del mediodía, a las 11 de la mañana, parte el vuelo desde Buenos Aires, llegan a Punta del Este, esperan un poco más de 45 minutos y emprenden el viaje de vuelta. Había informaciones respecto de otras personas que podrían estar al interior de la aeronave, pero eso ya aparentemente ha sido descartado. Y las cámaras que se veían hace un rato, que las mostraba Telefe, también indicaban que el avión venía frenando, por lo tanto ya no venía a la máxima velocidad, que indicábamos que era incluso de 800 kilómetros por hora, y por lo tanto eso pudo haber prevenido que el avión no se incrustara de lleno contra una o más casas al interior de ese mismo vecindario. Podemos conectar de nuevo con Telefe a ver que están transmitiendo a esta hora en vivo desde el lugar. Rompe los dos alambrados, pasa en primer lugar dentro de la misma pista. Dentro de la misma pista, pasa en primer lugar la calle de seguridad interna. Sigue derecho. Por eso no es descabellado pensar en la primera hipótesis que hubo una falla en el sistema hidráulico de frenos de la aeronave. Ahora, lo que nos llama la atención, bueno, los vecinos salieron rápidamente asustados, hablamos recién aquí en el noticiero de la gente con algunos que decían agarramos lo que pudimos y salimos porque no entendíamos nada. Por supuesto que a Dios gracias nunca había ocurrido una tragedia similar aquí, en este lugar, pero hasta ahora lo que vemos es que las ambulancias han dejado de llegar y los camiones de bomberos también dejaron de arrojar. Primero algunos tiraban agua, después otros la famosa espuma antiincendios. Ahora se ha frenado todo, es como que están trabajando y nos han contado que nosotros estamos acá sobre la calle González, que ya por la otra calle ingresaron los primeros peritos de aviación civil. Bien. Ahí está Chiche, entonces la gracias. transmisión en vivo de Telefe Noticias, que está en el lugar y que entregaba algunos antecedentes también de los primeros peritajes que se están comenzando a realizar a medida que el fuego ya ha sido extinguido, el humo comienza también a disiparse y por lo tanto se confirma también que hasta ahora solo se habla de 2 personas muertas, el piloto y el copiloto de ese avión que ustedes ven ahí en la imagen. Alcanza solo a frenar un poco, luego se despista, pasa de largo y termina impactando primero la reja perimetral y luego chocando contra una casa allí en San Fernando, al sur de la capital, Buenos Aires. Claro, y el diario Clarín confirma el dato que tú ya entregabas, que habrían muerto el piloto y el copiloto de este avión privado. Carlos Grech, muchas gracias por estas informaciones internacionales. 2 de la tarde con 44 minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos de inmediato con más informaciones.